Concepto 95.5. Aquí comienza Entre Ustedes y Nosotros por Concepto 95.5. Muy buenas noches, nuevamente en otra edición de Entre Ustedes y Nosotros. Soy Jorge Enríquez y hoy vamos a hablar un poco de algunos temas que inquietan a la gente, a la opinión pública, a horas de que se podía llegar a sancionar la ley Bases, una ley que realmente ha sido muy importante para el gobierno, más allá que tuvo algunas diferencias, que las diferencias obviamente enriquecen, como decimos siempre, la democracia es saber convivir en la discrepancia dentro de un marco de reglas de juego, en las cuales todos debemos acatarlas, porque son el común denominador que permiten que se pueda desarrollar una sociedad en paz, una sociedad de una forma equilibrada. Pero antes de referirme a esto, me gustaría hablar un poco de lo que ocurrió el domingo pasado en las elecciones para el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene una característica, lo integran las 27 naciones que forman la Unión Europea, y tiene una característica que es que muchas veces es el reflejo muchas veces no siempre es el reflejo de la composición que en cada uno de los países tienen las distintas formaciones políticas. Lo que ocurre es que no siempre coinciden en tiempo con las elecciones locales, las elecciones de los europarlamentarios. Entonces muchas veces, al quedar desfasadas con las elecciones locales, se puede producir lo que ocurrió, por ejemplo, en Francia, donde los extremistas, por así llamarlo de alguna manera, la extrema derecha, triunfó en ese lugar, en ese querido país, cuna de la Revolución Francesa, cuna de las libertades individuales. Recordemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? Pasó que triunfó el partido de Marine Le Pen, un partido de Marine Le Pen que realmente es un partido que se caracteriza por estar a la derecha de lo que era un centro derecha tradicional. Obviamente Emmanuel Macron, presidente de la República, ¿qué fue lo que hizo? Ganó, al ver el resultado de las elecciones, entiende que tiene que disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones. En Francia la derecha duplicó a Macron y por eso es que Macron adoptó esta actitud. En Alemania la derecha salió segunda, superando a la socialdemocracia, el partido gobernante. Ganó la Democracia Cristiana, que es un partido que cerró centrales nucleares y le vendió el gas y se vendió al gas ruso. En Portugal ganó el Partido Socialista. La extrema derecha, que había sacado el 18% en marzo, quedó tercera, arañando el 10%. Y en España, donde hubo esas diferencias entre nuestro presidente y el presidente español y Pedro Sánchez, se produjo que triunfó el Partido Popular. El Partido Popular es una derecha moderada, una derecha que no está inflamada como otras derechas que uno ve en el mundo, como puede ser Trump, como puede ser Bolsonaro, como puede ser Orbán en Hungría. Es una derecha realmente sumamente democrática, respetuosa a las instituciones, y triunfó ganándole por 2 puntos a Pedro Sánchez. Por supuesto, Pedro Sánchez nadie va a salir a defenderlo, pero llegó a tener un buen porcentaje de votos pese a el problema judicial que está enfrentando su mujer. Tercero quedó Vox, que es la extrema derecha española, con un 10%, que es el partido que fue a apoyar Javier Milei. Esto es un dato objetivo. El partido que está más próximo a lo que sería una derecha tradicional, lógica,
institucional, moderada, es el Partido Popular, que es el que está más cerca de, por concepción ideológica del Partido PRO en la Argentina, más allá que algún día vamos a conversar bien del PRO, porque hay muchos que le quieren extender a toda costa el partido de función, la partida de función, y no es así. Creo que está muy bien posicionado con la conducción de Mauricio Macri. Como yo digo siempre en política nadie se muere, a lo sumo se desmaya. Y tenemos ahora a nuestro primer invitado, que es el ingeniero Emilio Apud, para que conversemos con él acerca de todo el sistema energético de la Argentina en estos momentos, que está sufriendo quizás muchos años de desinversión, muchos años de festivales, de tarifas que siempre las termina pagando alguien, porque como dicen los americanos, no hay desayunos gratis. Lo que no sale de un lado sale del otro, y tener las tarifas como las tuvimos durante mucho tiempo, durante el cual la gente, y no me canso de repetirlo, despilfarraba la energía. A mí me ha pasado de chico en mi casa que, obviamente, y con el ingeniero Macri un día comentábamos eso, que a él le pasaba también en su Tandil natal, que nuestras madres nos decían: te tenés que abrigar, te tenés que poner un pullover, porque obviamente la energía era cara. Y entonces, en muchos momentos, uno, de cualquier tipo que fuera la energía, y nos enseñaron a que cuando uno estaba en una habitación tenía que apagar la luz, que el televisor no podía estar prendido sin solución de continuidad. Bueno, esto, como decíamos recién, en algún momento la fiesta se paga. Y hoy estamos con un sinceramiento de tarifas que, aparte, a esto se agrega el hecho que tenemos un déficit energético con un sistema que, si no se hacen las obras del gasoducto, se va a estar al borde del colapso. Emilio, ¿cómo te va? Te habla Jorge Enríquez, y queremos conocer un poco tu opinión sobre estos temas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hiciste una buena síntesis, ¿no? Son 20 años de populismo energético que hizo un cambio cultural en la sociedad, y los cambios culturales llevan tiempo, ¿no? Para volver a los orígenes, ¿no? Porque hasta el año 2003 no había subsidios, se pagaba todo lo que costaba la energía y el sistema funcionaba bien. Viene el tema de Néstor Kirchner, que se engolosina con fines políticos, electorales, ¿no? Para dejar contenta a la gente, ¿no? Y congela las tarifas sin ninguna necesidad, porque recordar, en 2003-2004 empezó el viento de cola con el valor de las commodities y la limpieza que había hecho el gobierno de Duhalde, ¿no? Con Remeslenikov, y que fue bastante dura, ¿no? Acordate la especificación asimétrica y todo eso. Bueno, fue un ajuste tremendo, y estaba todo bien, había superávit primario, superávit fiscal, comercial, etcétera. Y siguió congelando las tarifas que se habían empezado a congelar en el 2002 debido a la gran crisis económica que había, y de pagar el 100% el usuario, terminó pagando, cuando se fue Cristina en el 2015, menos del 20%, o sea, el 80-85% era todo subsidio. ¿Eso qué hizo? Provocó esa costumbre de no ahorrar, no hacer un uso racional, ¿no? Que antes sí existía por la señal de precio, o sea, exacerbó la demanda, y la oferta se cayó porque los subsidios no cubrían inversiones. Entonces había baja oferta, sube la demanda y vino toda esa crisis, ¿no? Pero además, lo que antes las familias, digamos, para simplificar, con su presupuesto pagaba para energía, que podía ser, qué sé yo, el 8 o 10% de su presupuesto, ¿no? Terminó pagando el 1% o el 2%. Y la diferencia la asignó a otros bienes y servicios para el hogar, ¿no? Para su vida. O sea, y ahora hay que revertir eso, porque salvo que haya aumentado su poder adquisitivo, cosa que no es así,
no puede pagar completamente la energía y seguir disfrutando de los otros bienes y servicios, ¿no?, que tenía a costa de no pagar la energía. Entonces, a mí me parece que hace falta explicarlo bien eso a la gente, ¿no? Y cuando se dice que son aumentos muy fuertes y es un sacrificio muy grande para la clase media y media baja, pero lo que hay que también tener en cuenta es que cualquier factura en cualquier hogar que aumente, no va a haber aumentado más que una prepaga, más que el cable, más que el celular, qué sé yo, más que los gastos del supermercado. Es decir, también se metió en la cabeza de la gente que la variable de ajuste es la energía, ¿no? Todas las demás cosas pueden subir, pero la energía no tiene por qué subir. Entonces, bueno, metés todo eso dentro de una caja y ves que no es sencillo el problema, ¿no? Por eso yo creo que la comunicación y la explicación por parte del gobierno, no sé, por lo menos mitigaría un poco la reacción de la gente ahora que vengan las facturas fuertes, porque recién las de electricidad llegaron, pero las de gas van a verse multiplicadas por el incremento del consumo también, ¿no? La gente se fija en el valor final que traen las tarifas, las boletas de gas, pero no se fija cuántos metros cúbicos consumió, ¿no? Y en invierno se consumen 6 o 7 veces más metros cúbicos que en el verano. Entonces hay un combo bastante complicado, ¿no? Claro, esto es... a esto hay que agregar también la escasez que hay de la oferta, porque evidentemente las inversiones no se hicieron, porque obviamente las tarifas no daban lo suficiente como para que las empresas pudieran invertir. ¿Cómo dejó esto cuando uno, por ejemplo, la planta de Saliqueló y algunas plantas que hay en Pujío y en otros lugares, en La Carlota, creo? ¿Cómo quedó cuando se fue el gobierno? Pues yo me acuerdo esa imagen que después fue media tuneada, como se dice hoy en día, o ridícula, de abriendo una planta, como si el gas después que se hubiera abierto el Edén energético, ¿no es cierto? O sea, el paraíso energético, y la verdad que no se vio. O sea que esas obras después el propio gobierno no las había terminado. ¿Y cómo está ese contrato concretamente? Después de esa escena con el volante que no se usa más, y un caño que no iba a ningún lado, se tardó casi un mes más para llenar el caño y que empezara a transportar, pero ya el invierno había pasado, fue a principios de agosto aproximadamente, y se hizo el tendido del caño, que fue la verdad un récord de la ingeniería argentina, se hizo muy rápido, fenómeno, a un precio el doble, ¿no? Por supuesto. El sueño del ingeniero es hacer obras sin límite presupuestario, ¿no? Porque claro, gastar lo que quiera, fenómeno. Se importaron soldadoras, soldadores, o sea, se trajeron técnicos de Turquía, qué sé yo, todo. Bueno, la cuestión se terminó. Pero ese caño, que era la primera parte, que es de Tratayén a Saliqueló, tendría que, cuando se inauguró, haber transportado 22 millones de metros cúbicos por día de gas, y solo transportó 10, y hasta ahora transporta 10. ¿Por qué? Porque se terminó con eso agosto, recordá, y empezó la campaña con ministro de Economía, candidato a presidente, y paró todo lo demás, que eran las plantas compresoras, ¿no?, que son las que hubieran permitido que ese caño que estaba transportando 10 transportara 21 o 22, ¿sí? Bueno, la cuestión que viene este gobierno y se encuentra con que la planta de Saliqueló había tenido problemas contractuales, estaba media parada, y la planta de Tratayén, que es la que está en la cabecera, estaba más o menos en tiempo, y tan es así que ahora esta semana o la semana que viene ya entra en servicio y va a agregar 5 millones más de metros cúbicos. Es decir, no es tan cierto de que dicen, no, el gobierno no, por no aflojar 50 millones gastó 350, no es así, porque hubo otro problema, y prueba de que no faltó el dinero es que se va a inaugurar la que no tuvo problemas contractuales, ¿no? ¿Cuál es la que no tuvo? ¿Cuál la es? de Tratayén, la que está en Neuquén, en la cabecera, por donde entra el gas.
¿no? Las compresoras son unas máquinas que le dan presión al gas para que transporte mayor volumen, ¿no? O sea, se comprime y por el mismo caño puede pasar el doble dándole más presión, ¿no? Pero bueno, eso hace que este año tengamos que importar cerca de 800, 900 millones de dólares de gas. Es decir, el gas no va a faltar, pero sí van a hacer falta usar dólares para importarlo. Ahora, cuando se termine el segundo tramo, que este gobierno con buen criterio está tratando de que lo haga el sector privado, ¿no? Que ponga la plata el sector público como se hizo con el primer tramo, ¿no? Con eso ya se acabaría los problemas de importación en invierno, pero aparece otro problema que es la capacidad ociosa después, porque en invierno vos tenés un 30-35% más de demanda de gas que en el verano, o sea, 4 meses al año, un tercio del año, consumís un 30% más. Ahora, ¿qué haces los otros 2 tercios del año con toda esa infraestructura? ¿No? Tenés que buscarle un destino al gas para que se amorticen las obras, ¿no? Porque nadie hace una inversión para usarla un tercio del tiempo. Entonces, ahí hay que salir a la solución que va a ser el iguinicio de una nueva era, digamos, para el gas argentino, que es empezar a comprimir el gas, a licuefaccionar el gas a través de la planta de licuefacción, que consiste en un procedimiento físico-mecánico que es bajar la temperatura a menos 160 grados, la del gas, y a esa temperatura se transforma en líquido y reduce su volumen 600 veces. El gas en forma líquida la metes en un barco, como los que vienen, y lo mandás a cualquier parte del mundo. Entonces, esa va a ser la variable. En invierno metes todo el gas acá en el mercado local que hace falta y no importás nada. Y en el resto del año, bueno, licuefaccionás, lo metes en un barco y lo mandas afuera. Ahora, para todo esto hace falta inversiones y hace falta seguridad jurídica, hace falta reglas de juego permanentes, por eso es muy importante la ley bases y también el RIGI, pero también otras cosas, señales como, por ejemplo, desde mi punto de vista, la propuesta de ponerlo al hijo me parece que atenta contra la seguridad jurídica, porque de afuera se ve que el Poder Ejecutivo quiere avanzar sobre el Poder Judicial y eso, no sé, le quita garantías o seguridades a un inversor, ¿no? Porque es inexplicable, ¿no? Que no se respete, como sería en ese caso, ¿no? La independencia de los poderes, ¿no? Así que bueno, está todo medio complicado. Una pregunta. Pero, sí. Discúlpame, ¿cuántos metros cúbicos de gas se necesita en invierno, si se puede saber, ¿no? Por esto variante, para poder cubrir todo el consumo local? La demanda más o menos está en 150 millones de metros cúbicos por día, ¿sí? Y en verano está en 120 más o menos. Entonces lo que falta son se producen 120, entonces faltan esos 30 millones que se necesitan en el pico. Esos 30 millones se están satisfaciendo ahora con el caño que tiene 10 millones, ahora van a agregarse 5, serían 15, y faltarían unos 15 o 17 más que se hacen importando el gas natural licuado a un precio que en el mejor de los casos es casi 3 veces más caro que el que se produce en Vaca Muerta, ¿no? Con la diferencia de que al petrolero se le paga en dólares, pero convertidos a pesos, o sea, se le paga pesos, y al barco hay que pagar en billete dólar, ¿no? Aclaremos para nuestra audiencia que cuando estamos hablando del gas, no estamos hablando solamente de calefaccionar confortablemente los hogares, sino que estamos hablando de que el gas es el que genera la energía para que, por ejemplo, pueda funcionar en industrias, actividades comerciales, etcétera, ¿no es cierto?
Y sí, la parte residencial es 35% más o menos de todo el consumo. Después está la industrial, que es otro tanto, la comercial, y la de la parte pública. Exactamente. O sea que el residencial es un tercio. Lo que pasa que, bueno, es políticamente la más importante porque tiene muchos más usuarios, ¿no? O sea, se consume un tercio, pero tiene millones de usuarios, ¿no? La parte industrial y comercial hay menos usuarios, ¿no? Aunque consuman más. Esperemos que esto en algún momento lo podamos solucionar, porque pensar que en su momento llegamos a tener el autoabastecimiento energético y hoy estamos penando, esto me parece que es muy triste, ¿no? Que tengamos que manejar. Yo creo que sí, Jorge, que no se están haciendo las cosas mal. A mí me parece que de lo que veníamos, el hecho de haber recuperado bastante la quita de subsidios y actualizado bastante las tarifas con un costo político muy alto, va a sanear bastante las cuentas del sector, y si sale, esperemos que salga mañana la ley bases y el RIGI, que está metido ahí en unos capítulos, y el decreto y todas esas cosas van a ayudar muchísimo para lo que hace falta, que es invertir. Hay que invertir en redes de alta tensión, hay que invertir en gasoductos, hay que invertir en generación, primero para que no falte en el mercado local, y a partir de ahí empezar a exportar, porque nos va a sobrar, va a quedar bajo tierra un montón de gas, petróleo, viento, todo, porque somos un mercado muy chico y el recurso es infinitamente más grande, ¿no? Parece mentira, pero usando una frase hoy tan en boga, parece mentira que no la vean, ¿no? Porque realmente, te digo, uno cuando ve ahora, parece que hay 2 senadores de Santa Cruz. Yo no quiero hablar porque algunos de ellos fueron colegas míos en la Cámara de Diputados, pero realmente están buscando algún otro interés, porque ya han llevado a un extremo las negociaciones, que ya parece que hay un capricho superlativo, y hay un señor que es el pillo de la película, que se llama Lustó, me hago cargo de lo que digo. Ese señor evidentemente está haciendo estas cosas con el sentido absolutamente mezquino de la apetencia personal de posicionarse políticamente para las próximas elecciones presidenciales. Eso está claro como el agua. ¿Y el Partido Centenario qué hace? Y el Partido Centenario, al cual en algún momento hemos pertenecido, no hace nada. Esa es la verdad de la historia. Claro, porque yo no entiendo cómo gente que piensa absolutamente distinto, como puede ser exactamente Alfredo Cornejo, como puede ser también Gustavo Valdés, como pueden ser otros, el propio Maxi Puyaro. Yo lo he escuchado con mucha sensatez, y eso que Maxi Puyaro está ligado partidistamente a Lustó, pero evidentemente entienden que el tema pasa por otro lado. Si vos no tenés mira, una vez, voy a contar una muy breve anécdota. Una vez estábamos hablando allá en el gabinete de la Rúa en la ciudad con Alberto Rodríguez Giavarini. Entonces Alberto Rodríguez Giavarini les explicaba una verdad que era de perogrullo. Mira, a la mañana cuando se levantan los inversores en todo el mundo, miran como si fuera un tablero de control los distintos países del mundo. Entonces van aquellos que tienen luz verde. Luz verde significa amigables respecto a las inversiones, estabilidad económica, estabilidad institucional, seguridad jurídica, que vos lo has dicho, y en el tiempo que esto se prolonga, porque estos bandazos que tenemos nosotros, que vamos de la izquierda a la derecha, al medio, no. Y me dice, y la Argentina siempre no está entre los países que está con luz verde, siempre es como una luz roja furiosa, dice. Entonces, claro, ¿cómo van a venir a la Argentina? El inversor que viene a la Argentina es un tipo que viene a hacer una inversión no de riesgo, sino que viene a hacer una inversión pirata, una inversión porque dice, no, con esto ¿qué vas a hacer si entonces en 2 meses, 3 meses hay elecciones, o 2 años, y te cambian la regla del juego? Parece que esto no se entendiera, Emilio. Porque tienen muchas opciones. En el obvio. Energético, pero empiezan a ver, Argentina, Australia, Nueva Guinea, qué sé yo, y dicen, no, ponen donde menos riesgo tienen. Y por eso nosotros hace años con un grupo de secretarios venimos
batiendo al parche de la necesidad de políticas de Estado, como tiene Perú, como tiene Paraguay, como tiene Uruguay. Chile mismo. ¿Qué pasa en el 27? ¿Qué sé yo qué pasa en el 27? Pero eso no lo preguntan en Paraguay o en Perú, porque cambia el presidente, no cambian las reglas del juego. Fíjate, incluso en Chile pasaron un sistema de centro-derecha a un sistema de centro-izquierda, y la economía no se vino abajo. Pero es que en ninguna parte, yo voy mucho en Uruguay, y hoy en Uruguay, que posiblemente vuelva a ganar el partido gobernante, yo hablo con el presidente dice, nosotros no, aunque no está en el radar de que pueda ganar el candidato del Frente Amplio, pero me dice, aunque llegara a pasar esto, con el candidato del Frente Amplio, Yamandú, que tiene ese nombre de pila, creo que es el intendente Canelones, dice, aunque llegara a pasar esto, no es dramático. En cambio en la Argentina sí es dramático, porque es como que cada uno tiene un concepto adanístico, fundacional de lo que ve. Bueno, y así no pasa. La historia fue así, Jorge. Seguro. De un mismo partido, del partido peronista, ¿no? Viene un presidente que privatiza todo, liberal, Menem. Y después lo sucede otro peronista que se va para el otro lado completamente opuesto, estatiza todo, interviene todo. Entonces, si de un mismo partido hacen esos bandazos, imagínate lo que pueden pensar de si cambian de partido político la gestión de gobierno. Por eso, seguro, esa imagen yo creo que es necesario cambiarla. Yo creo que ¿cómo se llama? La ministra de Relaciones Exteriores, Mondino, está haciendo un esfuerzo grande. Seguro, seguro, pues está haciendo. Lo que pasa es que tiene que ser acompañado por el segmento local. Y lo que vos dijiste, los secretarios de energía, a lo mejor la gente no lo sabe, pero los secretarios de energía, vos, La Peña, Montamat, Guadañi y tantos otros, y son 7 u 8, vienen trabajando en forma mancomunada, consensuando los temas, y elaboran documentos muy sólidos. Completamente distinto políticamente, ¿no? Seguro, pero eso es lo que se necesita. Solamente el único ejemplo que conozco, no lo conozco ni en educación ni en salud, solamente en ustedes, y los felicito. Te agradezco muchísimo, Emilio, y tenemos que ir a una pausa. Vos sabés que sos nuestro columnista de cabecera en todos los temas energéticos, así que te vamos a seguir molestando. Jorge. Un fuerte abrazo, Emilio. Un abrazo. Gracias. Pausa, por favor. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Seguí escuchando Entre Ustedes y Nosotros, al aire de Concepto 95.5. Y seguimos Entre Ustedes y Nosotros. Nuestras vías de comunicación son para el WhatsApp de los oyentes 6029-0955. Mensajes en el contestador 4136-1000. Nos escuchás online en www.conceptofm.com.ar. Nos mirás online twitch.tv Concepto 955, y seguinos también en nuestras redes sociales, Instagram @Concepto 955, Twitter en @Concepto FM, Twitter o X, hay que modernizarse. Y si puedo, paso mi celular también, que lo he venido dando toda mi vida, que es el 011, el 15 44 44 49 56, y mi Twitter X es @Enríquez con Z Jorge. Así que bueno, lo importante es que estemos comunicados y que en esta señal, que hay tantos amigos, también escuchen los programas que son, por supuesto, muy pero muy interesantes, mucho más que el mío o el que yo conduzco. Hay un oyente que nos pregunta
¿Qué pasa si mañana, porque esto está bastante turbulento el tema, qué pasa si mañana no se llegara a aprobar el proyecto de la ley bases? El proyecto volvería, siendo objeto de adiciones o correcciones, a la Cámara de origen, que es la Cámara de Diputados. El Senado es Cámara revisora. El proyecto vuelve con las adiciones o correcciones hechas por la Cámara revisora a la Cámara de origen, indicándose el resultado de la votación a fin de establecer si las correcciones o adiciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las 2/3 partes de ellos. La Cámara de origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones producidas por el Senado se hayan realizado con las 2/3 partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las ediciones o correcciones de la Cámara Revisora, salvo que la Cámara de Origen insista en la redacción originaria con el voto de las 2/3 de las partes. Por eso es muy importante saber si se aprueba, con qué mayoría se aprueba, visto estas situaciones que estamos viendo. Y ahora pasamos a nuestro invitado, que es el presidente provisional del Senado, el doctor Bartolomé Abdala. Buenas tardes, Bartolomé. Vamos explicando recién qué pasaba en el caso que mañana se apruebe. Estoy viendo en algunos portales que parece que hay algunos que siguen reclamando y mira, recién tuve una charla con un ex ministro de Energía, Emilio Apud, que habla de la necesidad para sancionar la ley base, sobre todo en el capítulo inherente a todo lo que hace energía, que es el expertise de él, y sobre todo en cuanto al RIGI, el régimen de inversiones. Y me decía que nosotros nos estamos dando cuenta de la oportunidad histórica que estamos dejando pasar. Yo entiendo que hay intereses, pero ya cuando los intereses se transforman en mezquindades, y es solamente, como en el caso, y me hago cargo de lo que digo, de Martín Lustó, que lo único que parece que buscara es su apetencia personal de figurar como la estrella como la estrella de que él es el que maneja el gobierno no lo maneja él, sino que hay un presidente elegido por una mayoría homérica, que es Javier Milei, le guste o no le guste a él. ¿Cómo ves para mañana? ¿Qué perspectivas ves, Bartolomé? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches a toda tu audiencia. Y bueno, contarte de que desde el oficialismo se ha trabajado mucho, se ha escuchado mucho, se ha acordado mucho con distintos bloques y subbloques y senadores, motivo por el cual estamos conscientes de que el resultado va a ser apretado, exiguo, pero eso no nos quita el optimismo. Estamos confiados de que mañana se va a hacer una sesión larga, difícil, y que seguramente creo y entiendo que va a haber ley, que sería lo más importante. Obviamente a todos nos gustaría que la ley tuviera el voto por unanimidad, que todos los senadores entiendan las bondades que tiene esta ley, que todos acompañen, que la idea del presidente que ganó, y se respete el voto popular del 19 de noviembre. Pero de no ser así, y bueno, habrá que contar, hacer el poroteo, como se dice en esta jerga, y desde lo personal estamos confiados, Jorge, porque esta ley, que tiene origen en el Ejecutivo, pasó, como vos bien conocés, por diputados, ya tiene media sanción de diputados, y en el Senado ha tenido muchas incorporaciones, sugerencias, se ha acordado mucho, motivo por el cual te diré que no es una ley del Congreso, no es una ley exclusivamente del Ejecutivo. De ninguna manera fue una escribanía el Senado, motivo por el cual, entendiendo de que esta ley tiene el aporte de varios senadores, entiendo que se han acordado, han sugerido temas que figuren en la ley y deberían acompañarla. La pregunta es la siguiente: ustedes más o menos tienen calculado, porque los portales están anunciando que 2 senadores de Santa Cruz
parecería que no van a dar quórum. Me parece que esto ya a esta altura del partido me parece que es hasta infantil. Uno puede tener todo el derecho, tú no puedes tener todo el derecho de dar quórum, yo entiendo perfectamente, pero una ley que ya se debatió bastante, que es como que cada vez que vas a hacer el gol, porque sos futbolero como yo, te corren el arco, te dicen ahora vamos a jugar con la pelota de rugby. No, pará, flaco, no está la H del rugby, está el arco común. Entonces vos decís, hay un momento que decís, bueno, ya ahora es obstruccionismo. Yo entiendo que había cosas como por ejemplo el tema de la toga, como por ejemplo las sociedades anónimas deportivas, que podían ser aristas, pero el tema laboral, si no nos damos cuenta de eso, están destrozando las pymes. El tema de las inversiones. No hay ninguna duda, Jorge, no hay ninguna duda que haya emergencia en el país, que el país fue dejado en una situación desastrosa y que esta ley viene de alguna manera a intentar aplacar la debacle en donde íbamos rumbo a una villa miseria indudablemente de las más grandes de Latinoamérica. De hecho, en el 2001 había 1.300 barrios populares y hoy hay 6.400, con lo cual te quiero decir que han multiplicado por 5 el tema de la pobreza, y creo que cuando gana un gobierno que tiene ideas diferentes, que tiene ideas para poner a la Argentina de pie, enmarcándola con el respaldo popular y esencialmente con un montón de situaciones que son nobles y sanas, como es la ley laboral, como es el incentivo de la inversión, como va a ser también la otra ley de beneficios fiscales, moratoria, blanqueo, etcétera. Me parece realmente que no debería tener ningún cuestionamiento. Sin embargo, bueno, nos encontramos con algunos senadores que siempre son más creativos, pero no con la buena creatividad, sino con el ingenio de la destrucción. Pero creo y entiendo que nosotros tenemos que seguir dialogando en estos últimos momentos con cada uno de ellos y felizmente irnos contentos con la ley aprobada. ¿Qué pasa si se produce un empate y en ese momento estás presidiendo? Hola. ¿Qué pasa si se produce un empate en la votación y en ese momento estás presidiendo vos porque Victoria asume la presidencia del Poder Ejecutivo, en el caso cuando Milei se vaya al exterior, que está anunciado para mañana? ¿Qué es lo que pasa? Y contanos qué se podría dar. Creo que desde ese punto de vista, hace mucho tiempo pasó algo similar con la 125, pero en este caso creo que la previsibilidad de la ciudadanía, ya sea que tenga que desempatar la Victoria o quien te habla, no hay ninguna duda de que el voto va a ser positivo para la ley. O sea, mucha gente no va a estar dudando de cuál va a ser el voto de quien fue el presidente del Senado, quien tiene ejerciendo en ese momento la sección, ¿no? Sí, aclaremos porque en algunos lados decían que, por empezar, Victoria Villarroel normalmente vota solo en caso de empate, eso queda claro. Y muchos decían, pero dice a Victoria Villarroel, quien en ese caso, yo lo explicaba en una radio, decía, en el caso ese, asume la presidencia de la Cámara, del Senado, para conducirlo el senador Bartolomé Abdala. Y si hubiera un empate, el senador Abdala sería el que desempataría, o sea que no hay ningún perjuicio que Milei se vaya al exterior. Eso es no, reglamentariamente está totalmente claro y habilitado que el senador que le toque actuar en ese momento como presidente, y en el caso de doble empate tiene la posibilidad de desempatar y vale igual que el voto de quién sería la presidente, como fue en su momento Julio Cobo, como sería ahora si la sesión no es larga y tiene que desempatar Victoria. Pero bueno, nosotros en realidad estamos confiados de tratar de no llegar a ese número. Me parece que ese es el número creo que mágico, te diría, pero nuestra idea es tratar de obtener algún coroteo más como para estar lo suficientemente tranquilo y que quede claro que quienes están jugando a favor, digamos, de la desregulación del Estado, del crecimiento de la economía, y quienes son de alguna manera los obstaculizadores seriales, ¿no?
Sí, claramente, Bartolomé, es eso. ¿Quiénes son los aseguradores seriales? No. Además sería, llegar a un empate no favorecería al país, porque yo creo que cuando la ley, cuanto más votos tenga, más va a ser la legitimidad que obtiene frente también al inversor externo, que va a decir, bueno, hubo una mayoría bastante importante. Por eso uno tiene que llamar a la reflexión que algunos diputados, algunos senadores, que no pueden estar constantemente con caprichos cuando ya han logrado que muchas de las peticiones que tenían fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo. Como decís vos hiciste un trabajo titánico, Guillermo Francos, Victoria Villarroel, realmente han trabajado esta ley lo suficientemente con generosidad y muy fuertemente como para que mañana tengamos un resultado positivo, y que yo recién me dio en un portal también que Kicillof, cómo les gusta jugar con fuego en este país, no se dan cuenta las oportunidades históricas que estamos dejando pasar. Es todo muy triste cuando escucho a Kicillof manifestando en contra del gobierno, y cuando escucho que están tratando de enardecer a la gente. Lo que pasa es que hoy tienen para ellos la desgracia, para el país es el bien, que hoy hay un clima de época absolutamente distinto, y yo visualizo que lo que nos pasó con las 14 toneladas de piedra no se va a repetir, porque hay una mayoría muy generosa que está dispuesta a sostener este modelo. Así que te deseo lo mejor para mañana, que no tengas que desempatar, y que la sesión se desarrolle con toda tranquilidad. Bueno, muchas gracias, Jorge. Abrazo grande para toda la audiencia, por cierto, para todo tu equipo de producción, para Horacio, para todos. Abrazo grande. Un abrazo gigante. Gracias. Y seguimos en los últimos minutos. Yo esto realmente lo digo, todo el mundo que sabe cómo pienso, sabe que en algún momento que algunos modos de Milei no me gustan, decir casta, degenerado fiscal, terminar con una imprecación a la libertad, pero con una mala palabra. Me parece que no es lo adecuado para un presidente que ya dejó de estar en campaña, que ya no es un panelista. Y entonces creo que el comportamiento debería ser distinto. Dicho esto, entiendo también que hay que dar las herramientas para gobernar como se la dieron a todos los presidentes. Se la dieron a todos los presidentes anteriores. La diferencia es que todos la obtuvieron en un tiempo asaz breve. Si vamos a ver la historia, vamos a ver enseguida que los presidentes en muy poco tiempo obtuvieron las leyes que ellos mismos requerían. Podemos decir el caso a lo mejor que es más cercano a Milei, es justamente el caso de Mauricio Macri, que Mauricio Macri no requirió ninguna ley de emergencia, sino que estamos hablando de la primer ley. No requirió ninguna ley de emergencia, y esto me parece que porque yo siempre dije que la emergencia es un talismán al cual se recurre como si fuera algo mágico, y un talismán a cuyo conjuro nosotros pensamos resolver nuestros problemas, y no nos damos cuenta que los problemas nuestros tenemos que fincarnos en las causas y no en las consecuencias. La emergencia es simplemente un escape, una vía, una diagonal que se utiliza para eludir la verdadera causa del problema. A mí me tocó en el año 19, no voté las emergencias, porque además el presidente en ese momento, que acababa de asumir Alberto Fernández, cuando se le preguntó qué plan económico tenía, contestó que su plan económico, que no era necesario un plan económico. Caramba. Y que el plan económico era, qué sé yo, vamos a ir viendo a ver cómo viene la mano. O sea, el país estaba en manos de alguien que en lugar de seguir la carta de navegación o seguir lo que le indicaba en su derrotero la brújula, decía, bueno, vamos a ver cómo viene, si el viento va para allá o el viento viene para acá, pero no tenemos bien claro para dónde vamos. Yo creo que la fortaleza que tiene en este caso Javier Milei es que tiene muy claro
para dónde va y es el equilibrio fiscal. Más allá que obviamente si yo digo que a 6 meses del gobierno de Javier Milei hay que reconocer las luces y las sombras. En el tema de la jubilación mínima cayó un 17,5% con respecto igual mes del año pasado y del 9 en relación a diciembre del 2023. Pero hay que recordar siempre, para transitar este presente de Milei, hay que recordar siempre las escenas diabólicas, las escenas realmente horripilantes de lo que fue la administración de los Kirchner. Y cuando digo la administración de los Kirchner, ya lo he dicho hasta el cansancio, no respetar fallos de la Corte, como cuando pasó en Santa Cruz, que no quisieron reponer al procurador general, el doctor Sosa, en su cargo, 20 años, estuvo Sosa sin que lo repusieran en su cargo, y por supuesto recuerdo otras cosas como la rotura del diario de Capitanich, un ataque a la libertad de prensa, los escraches cotidianos a periodistas como Nelson Castro, Carlos Pagni, Morales Solá, la fiesta de Olivos, el vacunatorio VIP, y como eso puedo seguir el festival, porque hoy estamos pagando con esto de que estamos hablando de las jubilaciones, el festival de 4 millones de personas, casi la mitad, que se jubilaron sin haber hecho un solo aporte, con lo cual dañan a las generaciones futuras que están haciendo aportes y que hoy, para pagar a aquellos que nunca habían realizado ningún tipo, y no estoy hablando del que trabajó en negro, estoy hablando de en muchos casos gente que no llegaba a cumplir los años mínimos, ni siquiera un contrabajo en negro, y que en muchos casos aceptaba eso voluntariamente porque decía, bueno, todo bien, mejor porque plata en mano, como diría el paisano, entierra todo, ¿no? Plata en mano, culo en tierra. La vamos a decir la expresión completa porque acá se ríe mi querido amigo el operador, pero es así. La expresión criolla es así, así que no me censuren. La evolución de la jubilación mínima, si hubiéramos seguido como fue en la época de Macri, y no estoy haciendo con esto macrismo, pero hubiera estado hoy en valores superiores a lo que dejó Alberto Fernández, porque bueno, no se hubiera aplicado esa fórmula. El salario mínimo tuvo una caída real del 29%, ha bajado. Esto es cierto, la asignación universal por hijo subió en cambio un 11%. Entonces acá me parece, y la tarjeta alimentar también subió. Cuando uno ve el gráfico, que lo estoy viendo yo en este momento, cómo va desde diciembre, el salto que pega, el demonio de Milei pega un salto subiendo las asignaciones universales por hijo y los planes y la tarjeta alimentar, digo el demonio entre comillas, mientras que el ángel de Alberto, que se llama Ángel también, de Alberto Ángel Fernández, lo hizo bajar a niveles realmente, el gráfico es claro, cómo cayó, se derrumbó la AUH y la tarjeta alimentar. Claro, había que pagar la fiestita de masa. Pero también tenemos que señalar un punto muy importante: un país con una inflación constante no es previsible ni para los argentinos, ni para quienes quieren invertir, y la inflación realmente cayó en forma brutal en este último tiempo. Hoy estamos hablando de una inflación de 4 puntos y pensemos que en el 23, en diciembre del 23 estamos en 25.5%. Con estos datos nos vamos, y sobre todo hay que decir de que Milei generó un cambio también de época, y que hoy la gente sabe que como pasan las economías domésticas nuestras, no se puede gastar más de lo que ingresa a nuestros hogares. El Estado es así también. Lo que vamos a esperemos mañana que se sancione esta ley, que no haya hechos de violencia, más allá que el señor Kicillof parece empeñado en seguir jugando a la estudiantina de cuando integraba una agrupación, Tontos pero no tanto, TNT se llamaba, y piensa que esto es lo mismo en el país. Lamentablemente es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Que le quede grande es otra cosa, pero es el gobernador y debe actuar con responsabilidad institucional. Le guste o no le guste quien está en Balcarce 50. Y nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere.
Chau y gracias a esta radio amiga FM Concepto 95.5 que nos da la oportunidad de estar todos los martes de 20 a 21. Chau. Esto fue Entre Ustedes y Nosotros, al aire de Concepto 95.5, Periodismo en FM. Encontranos en Twitch.